empezamos con esta clase repaso de fisiología gastrointestinal. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Aquí está mi presentación. Y entonces, repaso de fisiología gastrointestinal. Vamos a ver. El intestino tiene varias capas. Hay 5 principales, las 5 que más nos interesan. Déjenme cambiar esto. Ok. No. ¿Saben cómo? Espérenme, me voy a anclar aquí en el video, pero necesito anclaje. Ya. Ok. Ya, listo. Listo. Muy bien. Entonces, las capas que nos interesan son 5 de externa a interna, serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa y, por último, la mucosa. Ahora bien, cada una de estas capas va a tener funciones. La mucosa sirve para la secreción y absorción de líquidos, electrolitos, etc. La submucosa contiene algo que se llama muscularis mucosae, que es el músculo liso de la submucosa. Este músculo, cuando se contrae, induce que aumente la cantidad de pliegues que existen y esto modifica la superficie disponible para la absorción. Después tenemos la circular y la longitudinal. La primera estrecha segmentos del intestino y la siguiente genera acortamiento de los mismos. Ahora bien, hay una inervación extrínseca del tubo digestivo y una intrínseca. La extrínseca la provee el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El parasimpático fundamentalmente es a través de los nervios vago y pélvico. Y aquí lo único que tienen que tener de anatomía es que el vago va a inervar todos los segmentos del tubo digestivo hasta la mitad proximal de del intestino grueso. De ahí para adelante es los nervios pélvicos. Y principalmente este parasimpático va a ser excitador. Algo que hay que comentar es que pues, el intestino tiene neuronas. Es parte de lo que llamamos sistema nervioso entérico, que es lo que está aquí abajito. Y ustedes saben que el sistema nervioso autónomo tiene neuronas pre y postganglionares. Bueno, algo interesante aquí para el parasimpático es que las preganglionares van a hacer sinapsis directamente con las neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Esto qué significa? Que todo el sistema nervioso entérico es como si fuera un ganglio parasimpático, ¿sí? Y ya luego el simpático, sí va a tener sinapsis, la postganglionar, ya sea directamente con neuronas del sistema nervioso entérico o con algunas otras estructuras, como son células secretoras, como son los vasos sanguíneos, etc., ¿no? Entonces, este simpático emerge de T8 a L2 y va a ser fundamentalmente inhibidor, excepto dos cosas. Excepto en los esfínteres, en donde el simpático, o sea, en donde se invierten las relaciones y el simpático es excitador, mientras que parasimpático es inhibidor, y en la muscularis mucosae. ¿Por qué? Porque el simpático está concentrado en pelear con el oso, ya habíamos dicho, y entonces la contracción de la muscularis mucosae va a aumentar o va a hacer que se formen plegamientos que disminuyen la superficie que está próxima al quimo y puede absorber nutrientes, con lo que disminuye la absorción. Y luego tenemos la inervación intrínseca, que se divide en dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Pero es difícil acordarse así, es mejor tener, o sea, saber dónde están, y de acuerdo a eso también se les da un nombre. Tenemos el plexo submucoso, que está en la submucosa, se llama plexo de Meissner, ahí está una M entre paréntesis, y el plexo mientérico, que tiene una ubicación privilegiada entre la capa longitudinal y la circular. Entonces, ya nada más con su ubicación, pues es fácil adivinar que la función fundamental
del plexo mientérico va a ser controlar, regular la motilidad, y del de Meissner, controlar la secreción y el flujo sanguíneo. Ok. Luego, vamos a hablar de algunas hormonas gastrointestinales. La primera es la gastrina. Y aquí les pongo con flechitas qué es lo que estimula su secreción, luego la hormona en sí, o bueno, quién la sintetiza en este caso, y después sus efectos. La gastrina responde a la presencia de péptidos y aminoácidos en el intestino, péptidos pequeños. También a la distensión gástrica y también al efecto del vago. Pero aquí el vago no ocupa el neurotransmisor clásico, que es la acetilcolina, sino que ocupa GRP, que significa péptido liberador de gastrina. Estos tres estímulos, ahorita los vamos a integrar un poco más adelante, van a estimular a las células G porque liberan gastrina que se encuentran en el antro gástrico, y estas van a hacer que se secreten hidrogeniones y también estimula el crecimiento de la mucosa y el vaciamiento gástrico. Pero particularmente los dos primeros, hidrogeniones y crecimiento de la mucosa. Entonces, en resumen, la gastrina responde a la presencia de péptidos porque sabe que se necesita digerirlos. Entonces, para lograr eso, hay que disminuir el pH gástrico. Entonces, por eso se estimula la secreción de hidrogeniones. Ahora, la presencia de estos hidrogeniones estimula la síntesis de una hormona gastrointestinal también, que es la somatostatina. Esta somatostatina, bueno, en este caso no actúa como hormona, sino más bien como factor parácrino. Esta somatostatina, por retroalimentación, va a inhibir a las células G para que ya no sinteticen más gastrina. Esto, si les pongo un caso clínico, lo van a ver en el síndrome de Zollinger-Ellison, en donde hay un tumor pancreático de células no beta, productor de gastrina, también se llama gastrinoma. Este síndrome cursa con úlceras gástricas y duodenales, y a veces debuta de forma muy temprana con sangrado de estas úlceras o perforación de las mismas, ¿sí? Luego tenemos la CSK, también responde a la presencia de péptidos y aminoácidos, pero en la primera porción del duodeno, ácidos grasos y monoacilgliceroles, pero no a triacilgliceroles, porque estos no pueden atravesar las membranas plasmáticas, como ustedes saben. Estos estímulos van a hacer que las células I secreten CCK, colecistoquinina, y esta colecistoquinina va a tener varios efectos. Uno de ellos es que contrae la vesícula, relaja el esfínter de Oddi para que esa contracción de la vesícula pues lleve a que toda la bilis se vacíe en el duodeno e inhibe el vaciamiento gástrico. De manera adicional, estimula la secreción de enzimas pancreáticas y la secreción de bicarbonato también pancreático. Ahora bien, en resumen, la colecistoquinina, si bien no exclusivamente, sí principalmente va a responder a la presencia de grasas en el quimo que está llegando, y a partir de que llega al duodeno se llama quimo. Detecta grasas en el quimo y en respuesta a eso, pues, genera que se secrete bilis e inhibe el vaciamiento gástrico. En resumen, la CCK es una hormona que responde a la presencia de grasas y va a generar la secreción de bilis y va a inhibir el vaciamiento gástrico, porque ustedes van a ver que la digestión y absorción de grasas es un poco más lenta que el resto de macronutrientes. Entonces, para darle tiempo, hay que inhibir el vaciamiento gástrico. En general, las hormonas siguientes que vamos a ver, como la secretina y GIP, van a inhibir el vaciamiento gástrico, pero la CCK es más potente en este sentido, ¿sí? Luego tenemos la secretina, que responde particular y especialmente a los hidrogeniones, o sea, esto también es a nivel de duodeno, detecta un pH ácido, y entonces este pH ácido, principalmente, aunque también los ácidos grasos, estimulan la secreción de secretina por las células S, y esto aumenta la liberación de bicarbonato tanto desde el páncreas como la concentración de bicarbonato presente en la bilis, ¿sí? También inhibe la secreción de ácido gástrico, inhibe el vaciamiento gástrico. Ya por último tenemos el péptido inhibidor péptido inhibidor gástrico.
Esas son las siglas, pero a concentraciones habituales pareciera que no tiene tanto un efecto inhibidor gástrico, sino que más bien es secretagogo de insulina. De hecho, ya habíamos visto el tema de incretinas y esta es una de las incretinas clásicas. Entonces, en vez de péptido inhibidor gástrico, vamos a usar su otro nombre alternativo, porque tiene dos nombres, así como tiene dos funciones totalmente diferentes. Tiene dos nombres que son diferentes, pero la ventaja aquí es que son las mismas siglas. Lo otro es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. La presencia de glucosa, pero también de aminoácidos o de ácidos grasos, o sea, de cualquier nutriente, pero particularmente glucosa, va a estimular a las células K para que segreguen GIP y esto incrementa a concentraciones habituales la secreción de insulina de manera potente. Adicionalmente, pues se llama inhibidor gástrico, entonces inhibe tanto el vaciamiento como la secreción de hidrogeniones en el estómago. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Ahora, hay algunas hormonas candidatas. ¿Por qué son candidatas? Porque no hay convicción acerca de si ejercen sus efectos como factores paracrinos más bien o como verdaderas hormonas, ¿sí? Una de ellas es la motilina, responsable de los complejos mioeléctricos interdigestivos. Estos pasan en ayuno cada 90 minutos y sirven para que el intestino se limpie de residuos que hayan quedado. También ¿cómo se llama? Polipéptido pancreático, perdón. El PP, que aquí acuérdense que están en los islotes de Langerhans, hay las células alfa, beta, delta y las células PP. Este polipéptido pancreático inhibe las secreciones pancreáticas del páncreas exócrino. GLP-1, que estimula la otra incretina, estimula la secreción de insulina, y la grelina, que es orexigénica, da hambre. Luego tenemos algunas sustancias que sabemos que actúan de forma parácrina, como la somatostatina que habíamos comentado, que inhibe todas las hormonas, particularmente con interés hacia la gastrina, pero inhibe todas las hormonas gastrointestinales y disminuye la secreción de hidrogeniones gástricos, ¿no? Esto es diferente de lo de la gastrina, porque el efecto directo sería la inhibición de la secreción de hidrogeniones. El efecto indirecto es la inhibición de la gastrina y con eso inhibe la secreción de hidrogeniones. Ahorita les voy a poner una figurita para que vean esto. Luego tenemos la histamina, que también la vamos a ver más adelante, la regulación de la secreción de ácido, que incrementa la secreción de ácido y también potencia la gastrina, el efecto de la gastrina y la acetilcolina sobre las células parietales, que son las que secretan ácido, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué potencia, pero básicamente potencia porque tiene un mecanismo diferente a la gastrina y a la acetilcolina. Los receptores para gastrina y acetilcolina son GQ y en el caso de la histamina son GS. Entonces es un efecto diferente, complementario, que estimula la secreción y también potencia los efectos tanto de la gastrina como de la acetilcolina. Y ya también luego tenemos sustancias neuroendocrinas. Se llaman así porque son liberadas por neuronas, como el péptido intestinal vasoactivo, VIP, solo gente importante, NPY, óxido nítrico, GRP, que ya habíamos visto, secretado por el vago, y MET y leuencefalina, las llamadas encefalinas, que estimulan la contracción de esfínteres e inhiben la secreción de líquidos y electrolitos. Ok, aquí algo importante que hay que mencionar es que pareciera que este primero que colocamos aquí, que es el péptido intestinal vasoactivo, BIP, es el neurotransmisor responsable de la relajación del esfínter esofágico inferior. Y luego ya, nos seguimos con motilidad. Solamente el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo son músculo estriado. Entre estas dos estructuras, todo va a ser
músculo liso unitario. ¿Qué significa que es unitario? Que va a tener un acoplamiento, ¿verdad? Tiene un acoplamiento eléctrico y mecánico. El eléctrico permite que la despolarización de las células se propague y el mecánico permite que cuando jala una, jale a todos, ¿sí? Y bueno, luego tenemos dos tipos de contracciones en este músculo liso unitario, las fásicas y las tónicas. Las tónicas las encontramos fundamentalmente en los esfínteres y las fásicas las encontramos en todos los demás segmentos y se dividen o se clasifican en movimientos, contracciones propulsivas y de mezcla o segmentación. Ahora, las propulsivas es esta famosa peristalsis que ayuda a que avance el quimo. Es, por ejemplo, como que, como en el Bonais, que generan un anillo con sus dedos y así lo van, como cuando ya nada más les están quitando el juguito o algo así, o no sé, o la pasta de dientes. Pero justamente eso que hacen con los dedos se llama anillo de constricción. Y aquí para la peristalsis se forma algo que se llama anillo de constricción. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque antes del bolo está el anillo de constricción y en donde está el bolo y después hay algo que se llama relajación receptiva, ¿sí? Y esto va conduciendo en un sentido que es el sentido anal a el contenido intestinal. Ahora, las contracciones de segmentación son, pues, literal, así como una salchicha, que en ciertas partes se formen estos anillos y luego se suelten, y en otras partes se formen y luego se suelten, ¿sí? Ahora, sus libros, si los revisan, van a mencionar que esta división es arbitraria porque todos los movimientos o las contracciones de segmentación tienen un poco de movimiento anterógrado. Entonces también generan propulsión. O sea, todas las contracciones de mezcla son de propulsión y todas las contracciones de propulsión también mezclan, porque no es una propulsión continua, sino que va haciendo esto y esto y esto. Y esto. Ajá. Bueno, ahora, ¿cómo funcionan estas contracciones fásicas? Funcionan gracias a ondas lentas, que no son potenciales de acción, sino que son potenciales de membrana oscilantes, que se deben a la entrada y salida respectivamente de cationes. No hay un acuerdo sobre qué las causa, qué mecanismos moleculares causan estas ondas lentas. Lo que sí hay más o menos acuerdo es que la repolarización se genera por salida de potasio. Pero en cuanto a la despolarización, o sea, al ascenso en estas ondas lentas, hay un poco de controversia en la literatura. Algunos mencionan que es por sodio, lo cual tiene sentido, y otros mencionan que es por calcio. Pero el problema de que fuera por calcio es que eso generaría por sí mismo una contracción. ¿Y que creen? Que las ondas lentas no generan por sí mismas contracciones, sino que hasta arriba de estas ondas lentas aparecen espigas, que estos sí son potenciales de acción verdaderos. ¿Quién genera este ritmo básico intestinal? Las células intersticiales de Cajal, hasta donde sabemos. Y en cada segmento del tubo digestivo va a haber una frecuencia intrínseca de generación, la cual es espontánea, de estas ondas lentas. Esta frecuencia intrínseca, cada segmento va a tener una frecuencia y ahí los libros lo detallan. Pero las más importantes que tienen que saber es el estómago, que tiene la frecuencia mínima, y lo que le sigue al estómago, que es el duodeno, va a tener la frecuencia máxima. La frecuencia es intrínseca y no se regula. Te da un rango Guyton porque pues para todas las variables biológicas hay rangos, ¿sí? Entonces, sí, no es una constante universal, por ejemplo, 3 o 12. No se puede regular. ¿Esto qué significa? Que pues esa es como la base que tienes, esa generación de ondas lentas en cierto segmento intestinal. ¿Qué es lo que sí puede pasar?
que hay cosas que generan despolarización de esto o hiperpolarización. Esto va a modificar la frecuencia de generación de potenciales de acción o de espigas. De hecho, aquí lo pueden ver. Aquí, entre estas ondas lentas y esta de acá, hay una despolarización, probablemente inducida por el parasimpático. Y con esta despolarización teníamos 2 espigas por cada cresta. Y acá, por una cresta, tuvimos 7 espigas, ¿no? Entonces, incrementando el número de espigas por cresta, podemos incrementar la intensidad o la fuerza de contracción porque estamos incrementando la cantidad de calcio que entra. Cada una de estas espigas no se debe a la entrada, a diferencia del potencial de acción neuronal, estas espigas, la despolarización en esos potenciales de acción no se debe a la entrada de sodio, sino que se debe a los canales de calcio de tipo L o canales de calcio-sodio, ¿sí? Entonces, con estas espigas entra calcio, entre más espigas, más calcio entra, y entre más calcio entra, más fuerte es la contracción. Ahora, esto significa que invariablemente los segmentos intestinales van a estar así como el corazón latiendo a una cierta frecuencia. No. ¿Por qué? Porque si esto se baja a un nivel cierto de, o sea, se hiperpolariza un poco, pues entonces ya no hay generación de espigas y puede ser que una parte del intestino no esté generando peristalsis en un cierto momento por una cierta circunstancia, aunque sigamos teniendo las ondas lentas de fondo. Simplemente ya no hay espigas en cada cresta y entonces ya no va a haber contracción. ¿Sí? ¿Sí queda o no queda? Sí, doc. Entonces esto se regula subiéndole el volumen o bajándole el volumen. Y entonces modifica la cantidad de espigas, desde que haya muchas espigas hasta que no haya ninguna, y entonces la contracción va a ser muy intensa o no va a haber contracción, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya en la motilidad se ve segmento por segmento. Primero está la masticación. Hay un reflejo masticatorio y esto explica que pues estemos distraídos y sigamos masticando, no sé cómo decirlo. O también se presenta en otros mamíferos, etcétera, y en otros vertebrados, este mismo reflejo masticatorio, que consiste en lo siguiente. El bolo se comprime contra la parte superior de la cavidad bucal, esto es detectado, e inhibe los músculos masticatorios, con lo cual desciende la mandíbula. Este descenso por rebote genera una contracción, lo cual vuelve a empujar el bolo contra el techo de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, básicamente, el reflejo masticatorio, la inervación motora hacia los músculos de la masticación va a estar dada principalmente por el trigémino. Y después nos pasamos a la deglución. En esta se detecta la presencia de bolo, principalmente por trigémino glosofaringio. Esto es integrado en un núcleo de tracto solitario, que envía la información al centro de la deglución, que se encuentra en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y después de esto, las eferencias motoras pasan por el 5, el 9, el 10, el 12. Va a tener, pero esto no se los van a preguntar, va a tener 2 fases principales, voluntaria e involuntaria. La voluntaria consiste en pasar, en empujar con la lengua el alimento hacia atrás, y la involuntaria, a partir de un cierto punto, se desencadena, tiene 2 fases, una faringia y otra esofágica. Y de esta sí nos describen las fases. De esta involuntaria, primero se eleva el paladar blando, de tal modo que se cierra la nasofaringe y con eso se evita que nos vaya el alimento por la nariz. Luego los pliegues palatofaringios se contraen y se aproximan hacia la línea media. Esto permite que se forme como una hendidura por la cual solo van a pasar los alimentos triturados. No sé si alguna vez les ha pasado que están masticando y pasando y masticando y pasando y dicen, todavía tengo trozos aquí porque no pasan. Bueno, se supone que es por este mecanismo. Luego sigue la elevación de la laringe por la contracción de músculos laringeos, lo cual cierra la glotis, evita que pase hacia la tráquea, también las cuerdas vocales se aproximan.
Y después viene la relajación del esfínter esofágico superior y el peristaltismo faríngeo. Esta onda de peristalsis se inicia en la faringe y continúa hacia todo el esófago. Entonces, esta onda originada arriba con la dilución y que baja, baja, baja hasta el final del esófago y hasta llegar al estómago, se llama onda peristáltica primaria del esófago, ¿sí? Después, si queda algún resto de comida en el esófago, entonces va a haber ondas secundarias que se activan no ya por la peristalsis, la onda peristáltica iniciada en la faringe, sino en donde esté la comida que se haya quedado atorada, ahí por distinción se va a formar una onda peristáltica que viaja en sentido caudal, ¿sí? Luego del esófago podemos comentar dos patologías o alteraciones en la motilidad. Uno es el reflujo gastroesofágico. Por consenso, se considera que la fisiopatología del reflujo es por RTI, que es relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, y por acá, y otra patología que se como la otra cara sería la acalasia, en donde no hay relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces, bueno, viendo el esófago en conjunto, tenemos un esfínter esofágico superior que de manera tónica va a estar contraído y solo se abre para dejar pasar alimento. Y tenemos también un esfínter esofágico inferior que también de manera tónica está contraído y solo se abre para dejar pasar alimento. Eso permite que en reposo, cuando no está pasando alimento, todo el esófago esté relajado y ya solo sus esfínteres están contraídos. El esfínter superior pues impide que entre aire durante el reposo, durante la no alimentación al tubo digestivo, y el inferior pues impide que salga el contenido gástrico ácido que de otro modo dañaría a la mucosa esofágica. Bueno, después tenemos el estómago. Una particularidad en cuanto a las capas que habíamos visto musculares es que además de la circularidad longitudinal tiene una tercera capa que es oblicua. Luego, el estómago, ya habíamos visto, le llega todo este alimento que viene del esófago y tiene algo primero que se llama relajación receptiva. ¿Cómo se registra o qué es lo que pasa durante esta relajación receptiva? Que el estómago va aumentando cada vez más y más y más y más su volumen y su presión no aumenta, porque conforme el volumen aumenta, entonces se va relajando. Así se llama relajación receptiva, ¿sí? Hay otra cosa, si se acuerdan estos de cardio, que tiene relajación receptiva. O sea, que iba aumentando su volumen sin aumentar su presión. ¿Se acuerdan qué era? Eran los ventrículos. Los ventrículos van recibiendo sangre durante la diástole sin aumentar la presión. O sea, incluso la disminuyen un poco. Y esto de hecho pasa también con el estómago. O sea, como que están succionando más bien, ¿sí? No es como llenar un globo en donde lo vas inflando y cada vez la presión aumenta más y la tensión de sus paredes, sino que más bien se va relajando y va succionando eso, ¿sí? Luego, antes de que se vacíe el estómago, dependiendo el tiempo es bastante variable, de acuerdo a lo que hayas comido, va a tener movimientos muy fuertes de mezcla. Aquí los movimientos de mezcla tienen un mecanismo muy interesante que se llama retropulsión, que literalmente esto significa retroceso por compresión. ¿Qué es lo que hace la onda peristáltica? Que viaja en sentido caudal de manera muy fuerte, generando, o sea, aquí el estómago tiene mucho músculo, ¿sí? Entonces va a moverse este anillo con dirección al píloro, pero ya cuando va llegando al píloro, el píloro se aprieta, ¿sí? Aquí el píloro la lleva de ganar, porque es hasta 50, 100% más grueso que la, 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 que el músculo en el estómago, aún considerando que tiene esta tercera capa oblicua.
Entonces, el músculo del píloro va a ser mucho más poderoso y esto hace que la comida que es empujada hacia el píloro se regrese a presión. ¿Verdad? Esto se llama retropulsión y permite que algunos alimentos se rompan, permite que todo se mezcle con los jugos gástricos y con esto la digestión. Bueno, luego nos seguimos con el intestino delgado. El píloro, aunque se apriete, va a dejar un hoyito pequeño para que vayan saliendo poco a poco, vaya saliendo alimento poco a poco. Entonces, en este sentido, esta combinación de estructuras, como es el píloro y el duodeno, se parece un poco ahorita que lo pienso, o sea, si el estómago se parece al ventrículo por su relajación receptiva, después el píloro y el duodeno se parecen a la aorta, porque convierten una alimentación que es intermitente en un flujo un poco más constante. O sea, el píloro va sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque este flujo constante o este movimiento constante de quimo por el intestino delgado permite una mucho mejor digestión y absorción. ¿Sí? Esto pasa con la aorta, pues recibe sangre de manera intermitente, pero la expulsa, o sea, ya cuando sale de ahí, pues ya es un flujo continuo. Ahora bien, este intestino delgado pues tiene contracciones segmentarias, peristálticas, así les había platicado, y cómo funciona la peristalsis. Esto es lo que ya les había empezado a explicar. Hay contracción de el músculo circular previo al bolo, y esto es el anillo, que le llaman el anillo ay, ¿cómo se llama? El estrechamiento de no sé qué. Bueno, entonces, tenemos contracción del circular. Esto se acompaña de relajación del músculo longitudinal en ese segmento. Y inmediatamente después tenemos el bolo. Junto al bolo hay relajación circular que se llama relajación receptiva, o sea, eso pasa en toda la peristalsis, no es algo exclusivo, aunque sí especial del estómago, y contracción longitudinal. Acuérdense que el músculo longitudinal genera acortamiento de los segmentos. Entonces, aquí de qué se tienen que acordar de es que ya se me olvidó el nombre, del anillo que se forma, el anillo peristáltico, me parece que se le llama, del anillo peristáltico previo al bolo y de la relajación receptiva hacia donde va el bolo. Estas dos se deben solo al músculo circular. El músculo longitudinal va a ser lo opuesto en cada una de estas partes. Cuando está contraído el circular, se relaja el longitudinal, y cuando está relajado el circular, se contrae el longitudinal. Y hay algunos reflejos, estos son muy intuitivos. Estos reflejos, así como los leen, es lo que pasa. Hay un reflejo, por ejemplo, gastroentérico. ¿Qué es lo que hace este reflejo? Aquí le pongo un simbolito que indica que es estimulador, obviamente. ¿Por qué? Normalmente, fíjense, si es de proximal a distal va a ser estimulador, y si es de distal a proximal va a ser inhibidor, normalmente. ¿Qué pasa con el gastroentérico? El estómago se distiende porque llega una comida y esto estimula a los primeros segmentos del intestino delgado para que aumenten su peristalsis, ¿sí? O sea, para que ya vayan evacuando todo lo que el píloro va dejando pasar poco a poco, ¿sí? Y luego tenemos el enterogástrico, que va al revés, desde el intestino delgado hacia el estómago. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que, bueno, ambos reflejos son estimulados por distensión. Acá la distensión del intestino delgado, porque le está llegando demasiado alimento, demasiado quimo, ya para este momento es quimo, desde el estómago. Como le está llegando demasiado, entonces inhibe el vaciamiento. Pero la distensión no es la única cosa que estimula este reflejo. También, si es demasiado ácido el quimo, entonces se activa este reflejo. ¿Para qué?
para darle tiempo al páncreas de que excrete bicarbonato y que vaya anulando todo este ácido conforme va llegando. También si la osmolaridad es alta, se va a activar el reflejo enterogástrico. ¿Por qué? Porque el estómago debe de sacar un líquido que sea lo más isotónico posible. Y si es muy hipertónico, entonces le dice el intestino, ok, esto no lo puedo digerir, por favor, rebájalo más. Ajá. Y entonces, mientras estas secreciones se combinan con el contenido gástrico, se inhibe el vaciamiento gástrico por este reflejo. Y ya por último, también la inflamación. ¿Sí? Ok, es por eso que alimentos muy condimentados nos caen pesados. Porque cuando todo eso llega, el estómago lo aguanta, ese sí no se queja. Pero cuando todo esto llega hasta el duodeno, estimula el reflejo enterogástrico y entonces el estómago no se puede vaciar. Y decimos, me cayó pesado. ¿Sí? Bueno, entonces después tenemos el intestino grueso, que también tiene contracciones segmentarias. Solo que aquí estas contracciones son bastante, ¿cómo decirlo? Bastante claras, muy nítidas y muy, ¿cómo decirlo? Muy dirigidas a un segmento y todo lo demás se relaja y forma bolsas. Y estas bolsas que vemos en el intestino se les llama austras. Ahora, también hay músculo longitudinal en el intestino grueso, pero este músculo longitudinal no está en todo el intestino, sino que solamente está en algunas partes del intestino, en algunos, pues sí, en unos segmentos del intestino, lo cual se conoce como tenias cólicas. Ajá. Entonces, esas son las particularidades y también tienen otra particularidad, que es que a diferencia del intestino delgado que está siempre haciendo peristalsis, siempre, para hacer la mayor mezcla posible y de este modo haya digestión y absorción muy eficientes, ya para cuando llegamos al grueso, pues ya lo principal de la digestión y absorción ya pasó, entonces no se necesita tanta actividad, es un poco más flojo y solo va a generar de 1 a 3 movimientos en masa al día. Movimiento en masa es que, y ojo aquí estamos hablando de movimientos o contracciones segmentarias que serían las austras, que no aparecen austras en ninguna otra parte del intestino, y también de los movimientos propulsivos, que también tienen esta particularidad en el intestino grueso, que solo ocurren 1 a 3 veces al día. Y normalmente se activa por reflejo, normalmente es en la mañana. ¿Cuáles son los reflejos aquí involucrados? Uno es el de defecación o recto esfinteriano, que como es el recto al esfínter, entonces, como va de acá para allá, es... Ah, no, yo les había dicho que tenían que ser excitadores, ¿verdad? Bueno, aquí no aplica, porque este va a ser inhibidor. Cuando hay contenido que distiende el recto, esto va a inhibir el esfínter anal interno, ¿sí? Y esto inicia, pues, la defecación, porque hay contenido en el recto, se estimula la motilidad del recto y esto empuja contra el esfínter, que cada vez se relaja más, etc. Bueno, luego tenemos otros dos que son el reflejo gastrocólico y el duodenocólico. Ambos son estimulantes y son en parte responsables de que con el desayuno en la mañana se estimule el primer movimiento en masa del día. El gastrocólico se refiere a la distensión o presencia de comida en el estómago y en el duodeno, la presencia de quimo que también distiende, y ambas van a estimular la motilidad del colon. Y también tenemos el colo ileal, que como va hacia atrás es inhibidor. El colo ileal es que hay distensión o irritación del colon y esto va a inhibir, va a contraer, generar la contracción ¿cómo se llama? Del esfínter, del ilion, pero también va a inhibir la motilidad de este último segmento del intestino delgado. O sea, ya le llegó mucha
mucho contenido, mucho volumen al intestino grueso y entonces inhibe la motilidad del intestino delgado para que no le llegue más. De hecho, este reflejo es responsable, por ejemplo, en la apendicitis, de que se detenga totalmente el movimiento de alimento desde el intestino delgado, desde el ilion, hacia el colon. Y luego tenemos el vómito, que es un poco hay algo que se llama ley del intestino en fisiología gastrointestinal, que se refiere a que por algún motivo que todavía no está bien descrito, la peristalsis viaja siempre en sentido anal. Hay una ocasión en que esto no ocurre de esa manera, sino al inverso, y esta es el vómito. Hay varios estímulos para el vómito, como es la distensión gástrica, la estimulación de la faringe, la estimulación vestibular, que es la cianotosis, y eméticos. Todo esto estimula el centro del vómito y se genera una onda peristáltica inversa. Este es el único caso en donde hay peristalsis hacia atrás. Bueno, vamos a empezar con el tema de secreciones digestivas. Primero, en todo el intestino hay células caliciformes que secretan moco, que va a servir como lubricante y protección. Y luego nos vamos de arriba hacia abajo. Tenemos las glándulas salivales y la saliva va a tener un conjunto de componentes. ¿Cuáles? Lipasa salival, alfa-amilasa, también llamada pitialina, va a ser hipotónica como característica principal. Acuérdense que aquí nos estamos adelantando mucho, porque acuérdense que el estómago tiene que sacar un quimo isotónico. Entonces se tienen que ir agregando antes de que salga del estómago líquidos hipotónicos, y donde empieza este proceso, porque normalmente cuando comemos algo que es hipertónico. Ajá. Aunque tomemos líquidos, estos líquidos a veces son iso o hipertónicos y se combinan con alimentos sólidos, pues al final tenemos o sea, estamos ingiriendo algo hipertónico, ¿sí? Entonces, lo primero es que la saliva es hipotónica y luego va a tener una serie de modificaciones, porque las células de los acinos secretan las enzimas y secretan un líquido muy parecido al plasma, y conforme viaja por los conductos, y esto también pasa en el páncreas, este líquido se va modificando. ¿Cómo se modifica? Se le quita el sodio y el cloruro, se retiran, entonces disminuye la concentración de sodio y cloruro, y se secreta de manera activa potasio y bicarbonato. Ajá. Entonces, esto ya decíamos es modificado por los conductos y, ojo, va a depender del gasto, porque estos movimientos de electrolitos van a ser saturables. Entonces, imaginemos, y este tipo de problemas se los van a poner, ¿va? Imaginemos que tenemos la saliva normal, estamos comparando con la saliva normal, ¿no? Y de repente tengo una disminución del efecto parasimpático, probablemente por un fármaco, y se me seca la boca. Entonces, estoy produciendo muy poca saliva. La poca saliva que produzco, ¿cómo creen que esté su sodio y su cloro con respecto a la saliva normal? Eso sería a gasto bajo, ¿no? ¿Cómo creen que esté su sodio y su cloro? Están más bajos, ¿sí? Porque imagínense que sale una gotita de saliva y como el gasto es bajo de las células acinares, entonces pasa por todos los conductos y como el gasto es bajo, entonces pasa muy despacito. Entonces le da mucho tiempo a las células de los conductos a quitarle y a quitarle más sodio, más cloro, más cloro, más cloro, más cloro. Y a tirarle más potasio, más potasio, más potasio, más potasio. ¿Sí? Ahora imagínense por un momento que el gasto es alto, que estoy produciendo mucha saliva. Entonces, si produzco mucha saliva, este líquido pasa rapidísimo y no le da tiempo a retirar suficiente sodio, a retirar suficiente cloro y a secretar suficiente potasio.
¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué en esta mención no hablé del bicarbonato? Porque normalmente la concentración de bicarbonato no cambia de manera tan característica con los cambios en el gasto, o sea, en la cantidad de saliva que producimos. Esto se debe a que se regula el bicarbonato que se secreta de acuerdo al gasto. Aumenta el gasto, aumenta la cantidad de bicarbonato, disminuye, ¿sí? Ok. Aquí en este intercambio de sodio y de potasio, ¿se acuerdan ustedes, no? De una hormona que habíamos visto que sintetiza la corteza suprarrenal, ¿sí? Y la hormona que veíamos tiraba potasio y guardaba el sodio, ¿cierto? Que era la aldosterona. Ah, bueno, pues aquí también actúa la aldosterona, también en las salivales. Aumenta la entrada de sodio y aumenta la cantidad de potasio que se secreta, de manera totalmente análoga a sus efectos renales. Bueno, ahora bien, la secreción salival estimula tanto, es estimulada tanto por el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Y aquí le pongo un signo de interrogación porque esto es contraintuitivo y quizá también les haya pasado que en algún momento les hayan dicho que el simpático disminuía la secreción salival, porque obviamente son opuestos, ¿no? Pero no, simpático y parasimpático estimulan la secreción salival. Ahora, de manera normal van a ser los cambios en el parasimpático los que modulan la cantidad de saliva que estamos produciendo. Si aumenta la actividad parasimpática, aumenta la cantidad de saliva producida. Sobre esta base, normalmente en los estados donde hay activación simpática, hay inactivación parasimpática. Entonces, como el estímulo es mucho más potente para la secreción de saliva desde el parasimpático, en estos estados de activación simpática y inactivación parasimpática, realmente lo que veríamos es que se nos seca la boca, ¿sí? Pero no es que el simpático disminuya la secreción de saliva. La estimula, pero de manera muy débil y realmente con la boca seca, el efecto que estamos viendo es la disminución del efecto parasimpático, ¿sí? Y bueno, ¿quién produce la saliva? Ustedes ya saben, las glándulas parótidas, mandibular. Okay. Luego nos vamos con el estómago. En el estómago hay unas glándulas que se llaman glándulas oxínticas. Y en las glándulas oxínticas hay dos células muy importantes que se llaman principales y parietales. Ahora, ¿algún histólogo que me diga cuáles están al fondo? Hay unas que secretan pepsinógeno, que son las principales. Y las parietales, en algún momento se van a escuchar, se van a cansar de escuchar que las parietales secretan ácido. Entonces ya solo quedan las principales que secretan pepsinógeno. Estas parietales también se llaman oxínticas, ojo. Entonces, el pepsinógeno es una proenzima que se activa en presencia de un pH suficientemente bajo. Si ustedes quieren secretar al zimógeno, o sea, la enzima inactiva, pues la secretan en el fondo, ¿no? Y entonces esa va saliendo y a su paso por el cuello se activa con la presencia del pH ácido, ¿sí o no? Entonces, las principales van al fondo de la glándula oxíntica, las parietales están en el cuello, en donde pues ya van a secretar el ácido que va hacia afuera. Ambas son estimuladas por el vago. Las parietales tienen una regulación un poco más compleja, ahorita la vamos a ver, pero hay otras sustancias que de manera paráctina, histamina, o de manera endocrina, como la gastrina, estimula a estas células, que secretan dos cosas principalmente. El ácido clorhídrico, sobre todo gracias, o bueno, aquí la bomba importante que tienen que conocer es la hidrogenión potasio ATPasa, y también secretan factor intrínseco. Este factor intrínseco más adelante vamos a ver su importancia. Ahora, aquí tenemos un esquema de cómo funciona la secreción de ácido. Tenemos agua en todas las células,
tenemos dióxido de carbono en todas las células, y estos dos se combinan gracias a una enzima que malamente no nos la ponen aquí. ¿Cómo se llama? Anhidrasa carbónica. Acuérdense que las células de los túbulos renales también tienen anhidrasa carbónica y lo utilizan para otras cositas, ¿no? De hecho, van a ver que todas las células del intestino, los diferentes segmentos del intestino, se van a parecer un poco al riñón. Ahorita van a ver por qué. Pero en este primer paso, pues tienen anhidrasa carbónica que forma ácido carbónico a partir de agua y dióxido de carbono. Y entonces este ácido carbónico se disocia. El hidrogenión va a ser bombeado por esta bomba hacia la luz. Y el bicarbonato se bombea hacia el líquido intersticial y después hacia la sangre, ¿sí? Esto es responsable de lo que van a escuchar mucho, que se llama marea alcalina. Ajá. Que cuando comes y te quedas así medio tonto, pues tienes una marea alcalina, tienes una gran cantidad de bicarbonato que está alcalinizando todos tus líquidos porque la otra mitad se va hacia el estómago, o bueno, la otra parte se va hacia el estómago. Y bueno, podemos ver que esta salida de bicarbonato se hace en intercambio con el cloro. Justamente necesitas cloro para que salga y se combine con los hidrogeniones y con el ácido clorhídrico. Ahora, la mucosa gástrica va a tener factores protectores y factores perjudiciales. Dentro de los protectores tenemos al moco, el bicarbonato que se secreta desde las células caliciformes, por ejemplo, las prostaglandinas, flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo de la mucosa y los factores de crecimiento. Y también tenemos factores perjudiciales, como son los hidrogeniones, la pepsina, HP, que significa Helicobacter pylori, los AINES, estrés, tabaco y alcohol. Entonces, normalmente cuando se daña la mucosa, que esto se llama úlcera, es porque los factores perjudiciales le ganan a los protectores. Y esto se puede ver a ganancia de factores perjudiciales o a pérdida de factores protectores. De hecho, por ejemplo, aquí ven que los AINE, pues, ¿por qué están como perjudiciales? Porque realmente lo que están haciendo es disminuir las prostaglandinas, que son protectores, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué las prostaglandinas son protectoras. Y bueno, vemos que al final esto que está secretando la célula parietal son osmolitos. Entonces, ¿qué sigue a los osmolitos? El agua. Hay un montón de agua que está saliendo como parte de la secreción gástrica y esto va a contribuir a que el contenido gástrico disminuya cada vez más su tonicidad y así pueda pasar al siguiente segmento, ¿sí? Y ahora, aquí está la hermosa regulación de la célula parietal. Cada flechita que tenga un menos es que inhibe, ¿sí? Aquí, habíamos dicho que a esta célula parietal era estimulada por el vago, ¿verdad? Por el vago por medio de acetilcolina, a la célula parietal directamente. Pero también el vago estimulaba la secreción de gastrina por medio del péptido liberador de gastrina, ¿sí? Es por eso que si nosotros, por ejemplo, con atropina, bloqueamos el efecto de la acetilcolina, aún así el vago sigue pudiendo estimular por la vía indirecta a la célula parietal, gracias a que el efecto sobre la célula G se debe a GRP. Ajá. Entonces, ya después tenemos a la gastrina, que es estimulada por la distensión gástrica, la presencia de péptidos y aminoácidos en el estómago. Esto estimula, además, el vago a la célula G, que libera gastrina. Esta gastrina va a tener un receptor GQ y estimula a la célula parietal, pero además la gastrina estimula la secreción de histamina a su vez. Esta histamina, como les había comentado, tiene un receptor GS y es secretada por las células cromafines que están ahí en las inmediaciones, por eso es un factor parácrino también este. Y esto va a estimular a la célula parietal. Entonces ya tenemos tres cosas que estimulan de manera independiente y conjunta. Independiente porque no necesitan de las demás para estimular,
y conjunta porque se estimulan entre sí y se potencian. Ya habíamos visto que la histamina potencia a estas otras dos. ¿Sí? Entonces, todo esto estimula la célula parietal, pero la célula parietal tiene una bomba de hidrogeniones y para que esto no estalle necesitamos varios mecanismos de regulación que sean un freno. El primer freno que ustedes conocen, que ya comenté, es que la célula parietal al secretar ácido, este ácido directamente inhibe la secreción adicional de gastrina. Este es uno. Pero también tenemos las prostaglandinas que tienen un receptor GI e inhiben la secreción de la célula parietal. Y también tenemos a las células D que secretan somatostatina y esto inhibe la secreción de ácido de la célula parietal también por medio de una GI. Por si fuera poco, esta somatostatina va a ser un freno para todo el sistema porque inhibe tanto la secreción de histamina como la secreción de gastrina. ¿Sí? Este tipo de mecanismos se llaman redundantes, o sea, este sistema tiene una alta redundancia y esto es para tener un mecanismo de seguridad, tanto para asegurar que se secrete ácido como para asegurar que no se secrete demasiado ácido. Entonces, después tenemos la secreción pancreática. ¿Qué tenemos que decir de esa? Tiene alto, muy alto bicarbonato. Este alto bicarbonato tiene una función muy concreta, que es contrarrestar el pH ácido presente de lo que está saliendo del estómago, ¿sí? Justamente la manera en que se secreta, bueno, se sintetiza primero y luego se secreta este bicarbonato es la misma, pero al revés que de la célula parietal, es decir, esta célula pancreática también va a tener anhidrasa carbónica, también va a combinar agua con dióxido de carbono para formar ácido carbónico y este se disocia, pero va a bombear el bicarbonato hacia la luz, o sea, en vez de hacia el intersticio, y a los hidrogeniones hacia el intersticio en vez de hacia la luz. De este modo, ya con este funcionamiento, esta secreción pancreática, el pH vuelve a su normalidad, el pH es esférico. Luego también va a tener bastante bajo el cloro, porque este es bombeado de regreso. Va a ser isotónica, porque se supone que aquí ya lo que está haciendo el estómago es isotónico, entonces ya solo vamos a mezclar líquidos isotónicos. Y contiene algunas enzimas muy importantes, como la lipasa, milasa y proteasas. Ahorita vamos a entrar en detalles cuando hablamos de digestión y absorción. Más bien qué hormonas intervienen en la regulación de la secreción pancreática, concretamente tres, bueno, la última no es tanto una hormona, pero bueno, la secretina y la CCK, son las dos hormonas que intervienen en su regulación, y por otro lado también está sujeta a el control parasimpático medido por acetilcolina. En el primer caso, los hidrogeniones, ya lo habíamos visto, aquí estamos repasando, estimulan la secreción de secretina por las células S. Como dato curioso, la secretina fue la primera hormona gastrointestinal descubierta y esta secretina estimula la secreción, entre otras cosas, aquí nos enfocamos en el efecto pancreático, la secreción de bicarbonato pancreático, ¿sí? O sea, hay mucho ácido, hay que anularlo. Eso lo hace la secretina. Luego, la presencia de péptidos, aminoácidos y ácidos grasos, o sea, todos los nutrientes, va a estimular la CCK que genera la secreción de CCK que genera a su vez la secreción de enzimas en general, lipasa, milasa, proteasas. Entonces, hace mucho sentido que hay lípidos, pues lipasa. Hay, bueno, aquí no se menciona, pero la CCK realmente responde a todos los tipos de macronutrientes porque estimula la secreción de todos los tipos de enzimas. Y eso lo tienen que saber. Pero lo principal, la CCK es
asociarla con los lípidos, ¿sí? Entonces, particularmente van a ser los ácidos grasos, los monoacilgliceroles, los que estimulan a la CCK para que secrete enzimas necesarias para su digestión. Además, la CCK potencia la secretina, o sea, la CCK detecta los macronutrientes, pero si además hay un pH muy bajo, pues entonces la CCK va a contribuir a que el páncreas simultáneamente secrete enzimas y bicarbonato. Luego ya, la presencia de hidrogeniones, péptidos, aminoácidos y ácidos grasos estimula el parasimpático para que, a su vez, por medio de la enzima, de la acetilcolina, estimule la secreción de enzimas y también potencie la secretina. Entonces, el efecto pancreático del vago va a ser análogo al efecto un poco de la CCK, ¿sí? Luego tenemos la secreción biliar. La secreción biliar contiene sales biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubina. Las sales biliares van a ser anfipáticas, o sea que tiene una parte que es hidrofílica y otra parte que es hidrofóbica y por tanto emulsifican a la grasa. O sea que la disuelven. ¿Cómo la disuelven? Pues formando pequeñas gotitas que se llaman micelas. Esto aumenta mucho la superficie de contacto para que entren las enzimas pancreáticas, sobre todo pues las lipasas, entren las enzimas, las lipasas que son hidrosolubles. Si se quedara una gotota enorme, macroscópica de grasa, pues entonces las enzimas pancreáticas que son hidrosolubles solo podrían digerir lo que está en la superficie de esa gota. Generando las micelas es posible que digamos toda la grasa, ¿sí? Para nuestra fortuna o desventura. Luego decíamos también, bueno, cómo se sintetizan estas sales biliares. Tenemos el colesterol, luego se forma ácido cólico y quenodesoxicólico, que estos son los ácidos biliares primarios, y los secundarios son formados por bacterias ya en el intestino, y son los secundarios ácido desoxicólico y ácido litrocólico. Ahora estos ácidos se conjugan con glicina con taurina para formar las sales biliares. ¿Y qué hormonas o sustancias intervienen aquí? En primer caso tenemos la CCK, que ya sabemos que estimula la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, la CCK va a tener estos efectos complementarios. Por un lado, la secreción, o sea, al final contracción de vesícula más relajación de esfínter de Oddi es secreción de bilis. Secreción de bilis más secreción de enzimas pancreáticas. Eso hace la CCK. Particularmente, ¿a quién le ayuda esa combinación? Pues a la digestión y absorción de grasas, porque a los péptidos y a los carbohidratos le va y le viene que haya bilis. Les va y le viene. Y luego también el parasimpático estimula la contracción de la vesícula. En general veíamos que el parasimpático normalmente siempre va a ser excitador, excepto de qué partes del intestino no es excitador el parasimpático. De los esfínteres, exactamente. Y bueno, hay algo que se llama recirculación de sales biliares, porque en el ilion hay un cotransportador de sodio con ácido biliar, ¿sí? Y es que, por acá pongo causas de esteatorrea, ya van a ver más adelante que esto está muy relacionado con esas causas de esteatorrea. Esta absorción, ojo, de ácido biliar con un cotransportador en ilion terminal, ¿sí? Muy bien. Siguiente, empezamos con la digestión y absorción, así los elementos pueden ver que estamos incluyendo lo más importante, ¿sí? Nada más. Primero, empezamos con los carbohidratos. Tenemos a las alfa-amilasas que actúan sobre el almidón, a la maltasa después, que es un producto de la degradación del almidón, que actúa sobre la maltosa, a la alfa-dextrinasa, que también es un producto de degradación, que actúa sobre la alfa-dextrina,
Y ya por último, cuando ya solo quedan dos unidos, tenemos a las disacaridasas, como la lactasa, sacarasa, trealasa, que digieren a la lactosa, sacarosa, trealosa, etc. Luego, ya que tenemos monosacáridos, ahora sí, y solo en ese momento se pueden absorber. Los monosacáridos fundamentales que estamos absorbiendo es glucosa, galactosa y fructosa. Las dos primeras por cotransporte, glucosa y galactosa, y la fructosa por difusión. ¿Qué creen que sea? ¿Difusión simple o facilitada? Facilitada, ¿no? Porque la simple es por medio de canales o a través directamente de la membrana celular, y los monosacáridos son moléculas muy grandes que no pueden tener un canal, ¿sí? Todo cabría por ese canal. Necesitan un transportador. Entonces, si es transportador, ya es difusión facilitada. Bueno, dentro del cotransporte, pues obviamente con sodio, aquí está el principal que nos interesa, que es SGLT1. Ajá. SGLT1 se llama SGLT porque es sin porte de, ay no me acuerdo por qué es transportador. Bueno, G es de glucosas, S es de sodio, yo supongo, no me acuerdo qué significan los demás, pero bueno, es sin porte de sodio, glucosa. Pueden ver aquí que esto ya tiene un primer parecido. Les había dicho que el intestino se parece al riñón, y resulta que como se reabsorbe la glucosa presente en la luz del túbulo contorneado proximal, ¿cómo se reabsorbe? Con SGLT, ¿sí o no? En los riñones, ¿sí o no? Con SGLT. Entonces, ¿y qué pasa en los riñones, en la nefrona? Que toda la glucosa se absorbe en el TSP, en el túbulo contorneado proximal, y ya no queda nada para los segmentos posteriores. ¿Y qué pasa con la glucosa en este caso? Que toda se reabsorbe en el intestino delgado y ya no queda nada para el intestino grueso, ¿sí? Y se reabsorbe por ese gelete. Bueno, luego seguimos con las proteínas. Bueno, y entonces, arriba, si ustedes les preguntan, ¿en dónde inicia la digestión de carbohidratos? ¿Dónde? Pues desde en la boca con la amilasa. Ajá, con la pialina, ¿no? Y se completa con las enzimas pancreáticas. Luego tenemos las proteínas, que estas no inician en la boca, sino que inician en el estómago con la pepsina. Ahora, aquí distinguimos dos tipos de enzimas, dos tipos de peptidasas, que son las endo y las exopeptidasas. Las exopeptidasas al péptido le van cortando por uno de los extremos, uno por uno. Y las endopeptidasas lo parten desde dentro, por decirlo así, o con segmentos intermedios. La pepsina no es realmente tan importante para la digestión de proteínas. Hay una proteína para la cual es particularmente útil, que es para el colágeno. Esto permite pues, que todo lo que está dentro de esos envoltorios de colágeno, como cuando, como con la carne, ajá, que el perimicio y el epimicio en los músculos, pues es un montón de colágeno, tejido conjuntivo. Entonces, bueno, permite como que esté disponible todo lo que está más adentro, pero para la digestión de otras proteínas no es útil casi la pepsina. Y ya las que sí van a ser muy importantes son las proteasas pancreáticas, de las cuales tenemos tripsina, quinotripsina, elastasa y carboxipeptidasas A y B. Como tenemos un extremo carboxi en las proteínas, pues se entiende que carboxipeptidasas son exopeptidasas. ¿Ah? Y bueno, todas estas enzimas se secretan no así, sino como simógenos. ¿Qué es un simógeno? Ya habíamos visto una enzima inactiva. El pepsinógeno necesita un pH para activarse. Estas enzimas también necesitan en parte un pH, pero no se activan como tal con el pH, sino que se activan con una enzima que se llama enterosinasa, que está en las células del borde en cepillo.
el intestino. Entonces ya hasta todas estas son como pistolas cargadas que se vacían hacia el duodeno y ya hasta que está en el duodeno en contacto con la enterocinasa, esta activa el tripsinógeno para que se convierta en tripsina. Y la tripsina cataliza la activación de todas las demás enzimas pancreáticas. Esto es una de todas las demás proteasas pancreáticas. Esto es una reacción en cadena en donde la misma tripsina activada va a activar a más tripsinas. ¿Sí? Al final, pues estas proteasas acaban comiéndose todas las proteínas, las devoran, y ya cuando acabaron, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se preguntarán, se empiezan a devorar a sí mismas porque son proteínas. Entonces, se degradan a sí mismas las enzimas y absorbemos sus aminoácidos junto con los de la dieta. La absorción es principalmente como aminoácidos, pero a diferencia de los carbohidratos, que solamente absorbemos el monómero, acá también se absorben dipéptidos y tripéptidos. Bueno, el cotransporte con sodio es para los aminoácidos. Y hay 4 tipos de cotransportadores de acuerdo a la clasificación de aminoácidos en ácidos, básicos y esto, ¿no? Y en el caso de los di y tripéptidos es por cotransporte con hidrogeniones. De todos modos no importa, porque en cuanto llegan adentro de la célula hay peptidasas citoplasmáticas que hidrolizan estos tripéptidos y ya pasan a través de la membrana vasolateral, todo como aminoácidos. ¿Sí? Todo se va a la sangre como aminoácidos. Entonces aquí, inicio y final. Sí, bueno, las disacaridasas me parece que también están al borde en cepillo. Entonces, la digestión de carbohidratos inicia en la boca, con la amilasa salival, y termina en el borde en cepillo, con las disacaridasas del borde en cepillo. La digestión de proteínas inicia en el estómago con la pepsina y termina dentro de las células entéricas con las di y tripeptidasas que hay ahí. ¿Sí? Luego tenemos los lípidos. Inicia esto también en la boca, porque hay lipasas linguales, salivales, y después continúa con las lipasas pancreáticas, que son varias, la lipasa pancreática, colesterol hidrolasa, fosfolipasa 2. Bueno, para que esto sea posible, sobre todo ya a nivel de duodeno, necesitamos los ácidos biliares que emulsifican, esto ya lo habíamos visto, y entonces las lipasas pueden actuar. Ya una vez que actuaron, entonces se absorbe esto como ácidos grasos, monoacilgliceroles o colesterol. Y todos estos, como son liposolubles, se absorben por difusión. Después, dentro de la célula, hay una reesterificación y ya como en ese momento ya no son permeables a través de las membranas, tienen que salir por exocitosis. O sea, que se forma una como vesícula y se fusiona esta con la membrana y saca un kilomicrón. Sí. Y saca los kilomicrones. Estos kilomicrones tienen una apoproteína que es la apoproteína B para que se formen, necesarios para que se formen. Y como son muy grandes, no pueden viajar a través de los capilares. Son el único nutriente que no va a llegar a la sangre por la vía circulación enterohepática, que pasen por el hígado y luego a la circulación, o sea, luego a las cavas y todo esto. Sino que como son muy grandes estos kilomicrones, van a viajar por los conductos linfáticos hasta el conducto torácico y de ahí se vierten hacia la circulación. ¿Sí? Después vamos a entrar con electrolitos y agua. Y aquí es donde de verdad se van a acordar mucho de sus clases de nefro. El sodio en el intestino delgado, y de hecho aquí le puse, tanto en el intestino delgado como en el túbulo contornado proximal, se reabsorbe el sodio por cotransporte con aminoácidos y glucosa y por intercambio con hidrogeniones. ¿Sí? Las dos, en los dos. Y después, tanto en intestino grueso como en túbulo contornado distal,
por difusión pasiva a través de canales. ¿Se acuerdan de los canales en el distal? Eran los canales de sodio epitelial, ENaC, estimulados por la aldosterona. Entonces, tanto la aldosterona tiene efectos sobre el túbulo contornado distal, como también sobre el intestino grueso. Y esto tiene sentido, ya también habíamos visto que la aldosterona tiene efectos sobre las glándulas salivales, o sea, la aldosterona se dirige hacia la conservación de agua de manera dirigida hacia el riñón porque es el que más agua maneja, pero no solo va hacia el riñón, sino hacia también otros tejidos que podrían estar perdiendo agua y les dice, a ver, guarda un poco más, ¿no? Luego sigue el cloro. Este cloro, su principal vía, aunque no la única, va a ser paracelular, siguiendo el gradiente eléctrico que está generando el sodio, también por cotransporte y también por intercambio con bicarbonato, que ese ya lo habíamos visto en la célula parietal, pero ahí ya lo habíamos visto, en la parietal, ¿no? Luego tenemos el potasio, que tiene absorción paracelular en intestino delgado. Ojo aquí que es paracelular, que pasa a través de las uniones estrechas que hay entre las células. Estas uniones estrechas van a ser más o menos permeables de acuerdo a qué segmento del intestino estemos hablando, de manera análoga justamente a la nefrona, ¿sí? Y bueno, va a haber absorción paracelular en intestino delgado, en donde hay bastante permeabilidad para muchas cosas. Y después secreción en intestino grueso, así como en el túbulo contornado distal. Ojo, y esto es igual lo que estimula la aldosterona y lo estimula ambas estructuras, ¿sí? Entonces, piensen que cuando hablamos de riñón ni siquiera estamos hablando del riñón completo, sino de la nefrona. Entonces, piensen a la nefrona como un intestino chiquito. Está bonito, ¿no? Pensarlo así. Muy bonito. Y lo que sale de esa nefrona, pues se desecha. En un caso es la orina, en otro caso, el intestino, pues son las heces. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama a que en la naturaleza hay formas o estructuras que se parecen, pero a diferente escala? ¿Se acuerdan? Fractales. Fractales. Imagínense a la nefrona como un intestino chiquito, ¿sí? En donde el túbulo contorneado distal es el intestino delgado y el túbulo contorneado distal, había dicho proximal primero, ¿verdad? Y el distal es el intestino grueso, ¿sí? Luego, la absorción de agua va a ser una absorción isosmótica, o sea, va a ir siguiendo los osmolitos porque las uniones entre las células son permeables al agua en el intestino delgado, pero también en el túbulo contornado proximal. Por eso era muy importante que el líquido que llegara al intestino delgado fuera isosmótico, porque entonces podía haber absorción, o sea, el intestino solo absorbe los nutrientes y le sigue todo el agua, ¿sí? Y gracias a eso nos hidratamos. Si esto no fuera así, pues más bien nos estaría robando la agua, el contenido intestinal. Y de hecho esto pasa y es un tipo de diarrea, porque pues, si tenemos mucho líquido y no lo podemos absorber y se va, pues eso se llama diarrea. La diarrea que ocurre cuando hay sustancias que no se pueden absorber y están ejerciendo un efecto osmótico y están en la luz intestinal se llama diarrea osmótica. ¿Conocen un ejemplo de diarrea osmótica? Los que tienen intolerancia a la lactosa, si les da diarrea por esa intolerancia, esa diarrea es osmótica, porque la lactosa que no pueden absorber, porque no pueden digerir, o no podemos más bien, esa lactosa ejerce un efecto osmótico y jala agua y pues hay diarrea, ¿sí? La secreción de agua, esta agua cuando se secreta, porque también los diferentes segmentos del intestino secretan líquido, el moco incluso que secretan pues también tiene agua, va a seguir al sodio, al cloruro de sodio en las criptas, y a su vez el sodio sigue al cloro. O sea,
aquí se invierten un poco las relaciones para cuando hablábamos de nefrona, por ejemplo, nada más absorbíamos el sodio y el cloro le seguía y el agua le seguía. Aquí en este caso lo que se mueve es el cloro y el sodio le sigue y el agua le sigue. Esto porque es importante, bueno, entender solamente que para sacar agua solo necesitamos entonces aventar cloro. Aventamos cloro y todo lo demás le sigue. Entonces, para eso necesitamos una bomba, un transportador de cloro. Y curiosamente, esto es estimulado o este transportador depende de AMP cíclico. Entonces, va a haber algunos patógenos como Vibrio cólera que ahí le mueven cosas para que esté anormalmente elevado el AMP cíclico y estemos bombeando cloro hacia afuera y tengamos una diarrea de altos volúmenes, ¿sí? Luego, ya que vimos lípidos, desde la fisiología pueden entender por qué puede haber esteatorrea, ¿no? Ya que vieron cómo se digieren y se absorben los lípidos. Causas de esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Pues grasa en las heces, básicamente. Uno, una enfermedad pancreática, de las muchas posibles, que altere la síntesis de enzimas pancreáticas, ¿sí? Número 2, gastrinoma, porque el gastrinoma va a generar un pH muy bajo y este pH inactiva la lipasa. Era lo que les comentaba. Las enzimas pancreáticas también necesitan un cierto nivel de pH, que es el normal en el duodeno. Luego, la resección de ilion, porque esta resección de ilion disminuye la circulación, la reabsorción de los ácidos biliares. Y si esto pasa, pues disminuye la cantidad que tenemos de ácidos biliares y con esto no se puede digerir la grasa, ¿sí? Luego, sobrepoblación bacteriana, esto da lugar a un síndrome, pero básicamente la presencia de bacterias va a desconjugar las sales biliares. El sprue, que hay dos tipos de sprue, el sprue celíaco por enfermedad celíaca y el sprue tropical. Al microscopio se ven muy parecidos y básicamente lo que pasa es que las vellosidades se aplanan, entonces disminuye el área de absorción y disminuye la absorción de lípidos. Y ya por último, deficiencia de apoproteína B. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa para formar kilomicrones. Y si no podemos formarlos, pues entonces no se puede completar la absorción de lípidos, ¿sí? Luego, algunas otras menciones importantes. Vitaminas liposolubles. Estas van todas juntas con los lípidos, se incorporan a las micelas y se absorben juntas, ¿sí? ¿Cuáles son las liposolubles? AD. La A, la D, la E y la K. Luego, las hidrosolubles, la mayoría se absorbe por cotransporte. La B12 tiene una absorción especial, que es en un segmento, en ilion concretamente, y asociada a factor intrínseco, que ya se acuerdan quién sintetiza el factor intrínseco, ¿verdad? Las células parietales. Esto genera que en la gastrectomía se desarrolle anemia perniciosa. O sea, quitas el estómago, quitas la secreción de factor intrínseco y entonces ya no puedes absorber B12 y te da anemia. Luego, el calcio, su absorción depende de 1,25 de hidroxicolecalciferol porque esta vitamina D3 activa, que es su sinónimo, permite la síntesis de calvindina D28K, que atrapa y absorbe el calcio, y su deficiencia, la de vitamina D, va a causar raquitismo y osteomalacia. Luego, el hierro se absorbe como hierro hemínico, es decir, se llama hemínico cuando está unido a hemoglobina o amioglobina o como hierro. Entonces, en las células intestinales se degrada se degrada que está unido a hemoglobina para generar hierro libre. Este se une a apoferritina y se transporta a la sangre y circula en la sangre unida a transferrina, desde lo cual va a llegar al hígado para su almacenamiento y después, de acuerdo a las necesidades, para la síntesis de hemoglobina, va a la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos.